Fijémonos que partiendo de la afinidad entre circunferencias concéntricas a la elipse, vamos a determinar un procedimiento para obtener diámetros conjugados de forma rápida. Veámoslo. Aquí tenemos una elipse dada por sus ejes. Vamos a ver a partir de aquí cómo podemos determinar diámetros conjugados a partir del ejercicio ya conocido de la afinidad entre circunferencias concéntricas a la misma. Dibujémoslas. Aquí las tenemos. La circunferencia de diámetro el eje mayor y la circunferencia de diámetro el eje menor. Si ahora dibujamos en las circunferencias dos diámetros perpendiculares, que sabemos que son conjugados, ¿verdad? Dibujémoslo también. Aquí los tenemos. Hemos dicho que son diámetros perpendiculares y dos diámetros perpendiculares en la circunferencia siempre son diámetros conjugados. Si obtenemos sus afines, serán diámetros conjugados en la elipse. Veámoslo. Esto ya lo sabemos resolver, ¿verdad? Si a este punto le damos m, vamos a llamarle m sub 1, perdón, m sub 1', n sub 1, n sub 1'. Y donde corta el diámetro de la circunferencia menor, vamos a llamarle m sub 2, m sub 2', este punto le vamos a llamar n sub 2 y a este punto n sub 2'. Ya sabemos, a partir de aquí, determinar puntos de la elipse y, por lo tanto, los diámetros conjugados de la misma. De n sub 1 y de n sub 2, ¿verdad? Lo mismo que este. Bien, fijémonos que ahora ya podemos trazar. Este diámetro será el afín del m sub 1, m sub 1', prolongando. Si por aquí trazamos la dirección paralela al eje menor de afinidad, este será m', un diámetro de la elipse. Y ahora vamos a dibujar el diámetro afín al n sub 1', ¿verdad? Ya sabemos que necesariamente por aquí paralela al eje mayor y por aquí paralela al eje mayor, ya tenemos, ahora hemos hallado 4 puntos de la elipse, por lo tanto tenemos dos diámetros que son conjugados porque son afines de dos diámetros perpendiculares en la circunferencia, es decir, diámetros conjugados de la elipse, ya que son afines de dos diámetros perpendiculares en las circunferencias. Pero fijémonos en lo que acabamos de dibujar. Aquí tenemos los dos triángulos rectángulos. Vemos que el ángulo recto está en M y en N. Además, los triángulos rectángulos tienen la hipotenusa que son iguales. Fijémonos que la distancia que hay de m sub 1 a m sub 2 es igual a la distancia que hay de n sub 1 a n sub 2, que es la diferencia entre los semiejes mayor y menor. Bien, estas condiciones tienen estos triángulos rectángulos, pero hay más. Fijémonos que además, por la propiedad que tienen los ángulos de lados perpendiculares, que sabemos que son iguales, fijémonos, llamémosle al ángulo en m sub 1. Vamos a llamarle al ángulo n sub 1, le vamos a llamar, por ejemplo, alfa. Miremos el ángulo en m sub 1, el lado m sub 1 es perpendicular al lado n sub 1, ¿verdad? Ángulo de 90 grados. Bien, y fijémonos también, el lado m sub 1n es perpendicular al eje mayor y por lo tanto al lado n sub 2. Esto significa que este ángulo en
m sub 1 y este ángulo en n sub 2 son iguales porque son ángulos de lados perpendiculares, es decir, este ángulo también necesariamente va a ser alfa. Bien, si en estos dos triángulos rectángulos tienen un ángulo agudo, tienen la misma hipotenusa, tienen ángulos iguales, luego llegamos a la conclusión de que estos dos triángulos son iguales. Fijémonos ahora si giramos esta figura con centro en O 90 grados, fijémonos que el ángulo al girar 90 grados, m sub 1 va a ir a coincidir con n sub 1. Vamos a llamarle m sub 1, aquí coincidiría con n sub 1, vamos a llamarle m sub 1 entre paréntesis. Y, claro, coincidirá m sub 2 con n sub 2. Y aquí, si los triángulos son iguales, se va a formar un rectángulo. Fijémonos, este punto de aquí sería el m girado, que le hemos llamado m entre paréntesis, vamos a llamar m entre paréntesis. Y aquí tenemos el rectángulo que se nos forma. Al girar la figura de este triángulo con centro en 90 grados, un giro de 90 grados. Bien, si observamos en este rectángulo, fijémonos qué ocurre. El lado n2n es la dirección, tiene la dirección del eje mayor, a'. Y si observamos también este lado, n2m paréntesis, es la dirección del eje menor de la elipse b'. Nos da la dirección de los ejes. Y si aquí hemos trazado esta diagonal que pasa por O, ¿qué ocurre? La distancia que hay de O a N2, esto es igual a la distancia que hay de O a B, semieje menor. Y la distancia que hay de O a N1, esto es igual a la distancia de O a el semieje mayor. Datos importantes, porque con este giro de 90 grados, claro, el diámetro OM estaría aquí, ¿verdad? Girado. Vamos a dibujarlo a trazos. Hemos girado 90 grados, por lo tanto, este giro de este elemento, cuando se giran las figuras, el ángulo girado es el mismo de sus elementos, ¿verdad? Este ángulo valdrá 90 grados. Y al establecer esta figura, tenemos, una vez construido este rectángulo, la dirección de los ejes y las longitudes de los ejes. Muy bien, pues aquí tenemos, o conociendo este ejercicio, la posibilidad de determinar los ejes de una elipse conociendo dos diámetros conjugados. Vamos a verlo a continuación. Fijémonos que en el rectángulo, si trazamos la otra diagonal, tendremos el centro del rectángulo, llamémosle C, centro del rectángulo. Vamos a determinar, viendo si nos dan dos diámetros conjugados, cómo a partir de dos diámetros conjugados de una elipse vamos a poder dibujar sus ejes. Cosa que es muy interesante porque ya sabemos que en el eje mayor de la elipse están los focos de la misma. Veamos cómo resolvemos el ejercicio. Primero vamos a hacer un giro de 90 grados. Ya vemos. Fijémonos, primero, haciendo centro en O, giramos OM 90 grados. Hemos llamado M paréntesis. Lo hemos girado 90 grados. Si ahora unimos M paréntesis con N, tenemos la diagonal del rectángulo que se va a formar. Esta será la diagonal. Conocida la diagonal, hallamos el centro del
rectángulo, que es el punto medio de la diagonal, le hemos llamado C, ¿verdad? Y uniendo con O tenemos la otra diagonal. Tenemos las dos diagonales en posición. Y ahora ya podemos dibujar el rectángulo haciendo centro en C con el radio CM. Si trazamos una circunferencia, tendremos donde nos corte a las diagonales los vértices del rectángulo, ¿verdad? Hemos llamado N2 y el otro vértice el que hemos llamado N1, N1, rectángulo, que se forma al girar 90 grados el diámetro de la circunferencia OM. Muy bien, pues fijémonos, ya tenemos resuelto el problema. Sabemos que la dirección de los ejes son la dirección de los lados y sabemos que el semieje mayor es ON1 y semieje menor es ON2. Resuelto el problema, si trazamos paralela a N2N, tendremos la dirección del eje mayor al lado N2N. Y si ahora trazamos paralela a este otro lado, tendremos la dirección del otro eje, ya que tenemos las direcciones de los dos ejes de la elipse. Solamente nos falta, ahora haciendo centro en O con este radio, trazar una circunferencia que nos dará el punto B. AB respecto de O nos da B'. Si hacemos lo mismo con la distancia ON1, con este radio trazamos un arco de circunferencia de la elipse a partir de dos diámetros conjugados. Aquí la elipse son los datos que nos daban la elipse y a partir de estos datos hemos podido determinar ejes. Interesante, ya que estos ejes nos van a permitir dibujar la elipse con más facilidad, encontrar los focos. Veamos ahora, después de lo estudiado, cómo una elipse también se nos podría dar por el eje mayor, por ejemplo, también podría ser el eje menor, y un diámetro. Veamos, si nos dan la elipse por estos datos, nosotros sabemos que la elipse es afín a una circunferencia de centro O y diámetro AA'. Si la dibujamos, aquí tenemos la circunferencia que es afín a la elipse, ¿verdad? Sabemos que el eje menor tendrá que estar en una recta perpendicular al eje mayor por O. El punto afín del punto M en la circunferencia de diámetro AA', paralela al eje menor, este punto será, llamémosle M'. Si trazamos el diámetro M'(O), este diámetro paralela al eje mayor por M, vamos a encontrar el punto afín al M, llamaremos M2, en la circunferencia de diámetro del eje menor. Si hacemos esto, aquí tendremos M2, el punto afín, el punto M, pero este pertenece a la circunferencia del diámetro del eje menor, ¿verdad? Este es el ángulo de 90 grados y aquí tenemos el triángulo rectángulo que se nos forma, ¿verdad? Fijémonos que ya sabemos que OM2 es igual a OB. Con radio OM2 trazamos una circunferencia, ¿verdad? Y esta circunferencia, donde nos corte al diámetro menor, aquí tendremos B y aquí tendremos B'. Hemos determinado los ejes de la elipse. Ya podríamos trabajar con ella cómodamente. Ejercicio resuelto.